Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, en un país que, según los principales organismos nacionales e internacionales, está inmerso en una crisis de derechos humanos, la Ley General de Víctimas debe significar, de manera amplia, potente, un mecanismo jurídico que esté a la altura de las circunstancias que reclama el país, que reclaman los ciudadanos, pero que reclaman sobre todo las víctimas. Por eso, lo que estamos discutiendo el día de hoy, nos parece, se dota de facultades importantes, necesarias, al propio Congreso de la Unión en materia de derechos de las víctimas, de forma que la competencia de la Federación, los estados y los municipios resulte concurrente justo en lo que respecta en el tema de atención a víctimas. En Movimiento Ciudadano celebramos que se realicen las reformas correspondientes para que la atención a víctimas, de forma que se elimine la actual perspectiva centralista sobre los derechos de las víctimas, para que se integren armónicamente las instituciones y autoridades de los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, debemos recordar que en abril de este año, más de 100 organizaciones de la sociedad civil, representadas por el poeta y luchador social Javier Sicilia, le reclamaron a esta soberanía una nueva redacción de la Ley General de Víctimas y entregaron una iniciativa en tal sentido, asegurando que la implementación de la ley vigente fracasó. Permítanme compartir con ustedes algunas de las recomendaciones que estas organizaciones justamente mandaron a las respectivas cámaras, a esta soberanía. Primero, proteger el espíritu garantista original de la Ley General de Víctimas, tal como lo pensaron y exigieron las víctimas que la crearon. 2. Esclarecer los momentos y condiciones para la acreditación de la calidad de víctima ante las autoridades obligadas por la ley. 3. Convertir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en un órgano de titularidad unipersonal bajo la vigilancia permanente de un consejo directivo conformado por víctimas de diversos tipos de hechos victimizantes, propuestas del Ejecutivo al Senado, previa convocatoria y consulta pública. 4. Establecer el procedimiento por el cual puede revocarse el mandato de la persona que sea titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 5. Garantizar el reconocimiento como víctimas directas de los familiares de personas que, como resultado de los hechos victimizantes, hubieran fallecido o se encuentran desaparecidas. 6. Ampliar la exigencia de independencia en la gestión y administración de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas de las entidades federativas. 7. Reconocer los derechos de las víctimas de desplazamiento interno forzado, cuyo número sigue creciendo en México cotidianamente, sin que a la fecha cuente con protección jurídica alguna. 8. Establecer controles para evitar que la normatividad reglamentaria y las políticas públicas en la materia restrinjan en la práctica el alcance de los derechos reconocidos por la ley. 9. Crear la figura de las relatorías temáticas para especializar el diseño de políticas públicas y contar con un punto de vista técnico riguroso en la dictaminación de planes de reparación integral. Y por último, 10, establecer sanciones por faltas y delitos de acción u omisión cometidos por las autoridades en contra de las víctimas. Es decir, tenemos una gran tarea pendiente en este terreno. Por ello es que Movimiento Ciudadano exhorta de manera respetuosa a todos los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión a que, en atención a las graves condiciones de nuestro país, con más de 125,000 homicidios, 280,000 desplazados y 26,000 desaparecidos, según cifras oficiales, podamos construir, de la mano de las organizaciones de la sociedad civil, una legislación óptima que esté a la altura de las circunstancias, que tenga perspectiva ciudadana, justamente como lo exigen las organizaciones de la sociedad civil y particularmente las víctimas. Muchas gracias.